Mi nombre es Miriam Huenupan, tengo 37 años, soy de Chile, al sur de Chile, una ciudad de Osorno, comuna de San Juan de la Costa. Quiero contarles un poco parte de mi testimonio, lo que ha sido mi recuperación en Mencoreps, en el programa de salud. Y quiero partirles contando que me diagnosticaron acá en mi hospital, en San Juan de la Costa, una enfermedad llamada fibromialgia, para mí muy desconocida. Y el motivo por el que yo llegué a consultar fue que tenía mucho dolor, demasiados síntomas, muchos síntomas, los cuales yo los atribuía al exceso de trabajo, porque era una persona que trabajaba mucho, sobre todo en trabajos forzados, trabajos de mucho esfuerzo en un huerto agrícola que había por acá, en el que yo trabajaba. Y pensé que los dolores venían por ahí, que era cansancio, que era, no sé, el hacer mucha fuerza tal vez. Y llegué al hospital a consultar. Y claro, ellas me diagnosticaron en primera instancia tendinitis, pero ellos no se explicaban por qué yo tenía tantos síntomas. Tenía taquicardias, tenía muchos mareos, muchos, constantemente. Se me inflamaba la mitad del cuerpo, este lado, mucho. Mi ojo solía quedar chiquito porque se me inflamaba mucho. Entonces, y aparte de esos otros, muchos síntomas. Demasiada sensibilidad al tocarme el cuerpo. Se me hacía en los brazos unas especies de pelotas como duras, muy duras. Y cuando yo me hacía mucho masaje, que mi esposo me ayudaba a hacer mucho masaje, eso se desparramaba y se hacían pelotas más pequeñas. Entonces me hicieron muchos exámenes de rutina, exámenes de sangre para poder ver qué era lo que podía tener. Y llegaron a la conclusión de que tenía fibromialgia. Ya. Antes de que a mí me diagnosticaran con fibromialgia, mi frustración era mucha. Llevaba mucho tiempo, desde marzo de este año, sin hacer nada. Nada, absolutamente nada. Pelar una papa para mí era una tortura. De hecho, lo único que le pedí a mi Dios yo no dejar de hacer es ir a la iglesia. Ir aunque sea a la rastra. Ese era mi pedido. Y me iba con todo mi dolor a la iglesia. Así. Entonces, ahí en la iglesia una hermana ya con dolor, hoy día tengo, no sé, un 50%. Ha reducido a la mitad. Entonces, llevo recién 3 semanas haciendo terapia. Me ha costado mucho, sí, conseguir todo lo que necesito, porque en la ruralidad donde nosotros vivimos, lejos de la ciudad, y los recursos no son suficientes. Entonces, pero gracias a Dios mi esposo tiene trabajo y hemos podido, los hermanos de iglesia también me han ayudado, me han aportado en dinero. Y así mi familia también me aporta mucho, entonces he podido conseguirme todo lo que necesito para hacer el tratamiento. Gracias a Dios. En el momento más complejo de mi vida fue cuando tuve que dejar de tocar mi guitarra en la iglesia, dejar de cantar, porque el dolor era tan insoportable que yo movía mi brazo y me dolía todo el cuerpo prácticamente. Entonces dejé mi guitarra, dejé de cantar porque se me inflamaba toda esta parte. Y todavía un poco, pero ya puedo cantar. Gracias a Dios. Entonces esa fue mi peor frustración, por así decirlo. Y en ese contexto de la frustración lloré mucho. Mucho, mucho, mucho. En ese tiempo que no pude hacer nada, que no sabía que tenía, lloraba mucho. Y eso me hizo peor. Pero mi Dios es tan grande. Y a través de las oraciones que yo tenía, era decía, Señor, tú ayúdame a salir de este pozo donde yo no encuentro salida. De alguna manera tú me vas a mostrar el camino. Y en ese mostrar de camino aparecieron ustedes. Estoy tan agradecida de Dios. Porque hoy en día yo puedo hacer mis cosas en casa. Si bien es cierto, aún no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza. Porque lo intenté y me fue mal haciendo fuerza. Pero llevo 3 semanas. Entonces yo sé que de aquí a que termine la terapia Dios me va a ayudar. Y estoy tan agradecida de Dios porque en el momento de desesperación yo le dije, mi Dios, ¿y ahora qué hago? Yo lo que me gusta es cantar, lo que sé es cantar, alabar tu nombre cantando. Y ahora no sirvo para nada.
ni en la iglesia, ni en mi casa, ni para trabajar, en ninguna parte. Entonces, ¿por qué les digo que han sido la mayor bendición que me ha llegado a mi vida? Porque hoy he aprendido que sí, voy a poder ayudar a mis vecinos, voy a poder ayudar a mis hermanos de iglesia que también están sufriendo mucho, que todos tienen mucho dolor. Y acá, como ya les dije, en la ruralidad donde nosotros vivimos, los recursos no son suficientes. Entonces, muchos no acceden ni siquiera a los hospitales básicos. Y en este tratamiento he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo. Ahí en la iglesia una hermana, ya conversando después que me diagnosticaron, yo dije, tengo que buscar alguna alternativa que me pueda ayudar a aliviar el dolor. Porque lo que me dijeron a mí en el hospital, la doctora que a mí me atendió ese día, me dijo, lamentablemente vas a tener que aprender a vivir así el resto de tu vida. El tratamiento farmacológico que existe, que son los medicamentos que ellos me dieron, a mí me hicieron mal. De hecho, me causaron mucho más dolor y sufrimiento, mucho sufrimiento. Y si yo antes sentía la mitad del dolor, después eso fue al doble, mucho más. Y entonces fui de nuevo al hospital y me dijeron que ya no tomara ese medicamento, que íbamos a ver otro tipo de medicamento, pero que sí o sí esos otros medicamentos me iban a afectar otro lado del organismo. Así que o vivía con dolor o me enfermaba de otra cosa. Y en esa desesperación, a propósito, antes de eso yo no le había contado a nadie todo lo que sentía. Solamente lo sabía mi esposo y yo, ni mis papás sabían nada. Entonces cuando todos se enteraron que yo estaba enferma y que tenía una enfermedad tan rara, porque nadie la conoce prácticamente, nadie sabe de qué se trata todo esto, ni yo tampoco. Y en la iglesia, mis amados hermanos, les digo yo, de la iglesia adventista de Pichilasquilmapu, ellos se pusieron en campaña de oración. Acá hay una bonita costumbre, por así decirlo. Acá hay cadenas de oración toda la semana, en donde se ora por los pedidos que llegan a la iglesia, ya sea de las visitas que llegan o de los mismos hermanos que colocan un pedido semanal. Y me incluyeron en esa campaña. Y así me incluyeron en muchos otros programas de oración. Y en esa desesperación, porque todos mis hermanos veían mi sufrimiento, veían mi dolor, una hermana muy querida, amiga mía, ella me dio el contacto de la doctora Aldis y de esta corporación Mencoreps. Y me dijo, consulta ahí, ve qué podemos hacer. Debe haber alguna alternativa, me dijo, para calmar ese dolor y el sufrimiento. Entonces, lo conocí a ustedes. Ha sido la mayor bendición que ha llegado a mi vida últimamente y agradecida de Dios por haberles conocido. De hecho, la primera semana, la primera terapia que la hermana Aldis me envió, la desintoxicación, yo sentí el cambio absoluto en la primera semana. Mi vida cambió del dolor. Si yo tenía un 100% de dolor, hoy día tengo, no sé, un 50%. Ha reducido.